Sin embargo, nos enfocamos realmente en donde la mayor cantidad y el número de respuestas estaba también relacionado con el número de personas que había en cada país. Por tanto, los países destacados desde el punto de vista de número de respuestas es por supuesto Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, que es donde se encuentra la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, las respuestas abarcaron 25 países distintos. Aparte de eso, se hicieron focus group en 4 países, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos y en España, porque la realidad de cada país es distinta. Entonces, es distinta y no se puede extrapolar. O sea, no podemos decir lo que está pasando en este país equivale a lo que pasa en el otro, porque incluso el perfil del venezolano que llega a cada país es distinto. Para que este estudio fuese exitoso, pues contamos con la participación de un gran número de organizaciones de venezolanos en el exterior. Tenemos la gente de Alianza Migrante, la Asociación de Venezolanos en el País Vasco, la Asociación Venezolana Tierra de Gracia, Casa Venezuela en Dallas, Casa Greater Filadelfia, la Coalición Venezuela, la Fundación Andrés Bello, la Fundación Cultural Simón Bolívar, la Fundación Manitas Amarillas, la ONG Haciendo Futuros, Saludos Conexión, Unidad Houston, venezolanos en Omaha, venezolanos en Memphis, venezolanos en Iquique, venezolanos en Barranquilla, venezolanos en Choco, venezolanos en Quindío. Y realmente esto es importante porque no solamente participaron enviando la encuesta para el estudio cuantitativo, sino que también hicimos focus group con ellos para entender la realidad de cada país, para aterrizar esa data cuantitativa en qué es lo que estaba pasando internamente en cada uno de los países para poder sacar conclusiones certeras. En el estudio cuantitativo, pues recibimos del total de encuestas, 45.9% estaban en Colombia, 15.2% estaban en Estados Unidos y así sucesivamente. Pueden ver los números en la lámina. Y esto está muy de la mano con cuántos venezolanos hay en cada uno de los países, ¿no? Ahora, cuando hablamos por lo menos de 286 grupos familiares en Colombia, eso realmente significa un universo de 1.385 venezolanos que están en Colombia. Y una de las cosas importantes que aprendimos del estudio es que el venezolano generalmente emigra en familia. Por tanto, cuando hablamos de cómo ha afectado el COVID, estamos hablando de cómo afecta a su grupo familiar, tanto en el exterior como dentro de Venezuela, y eso lo vamos a explicar después. Algunos aprendizajes generales del estudio cuantitativo. Lo primero es justamente, es esto: los venezolanos viven con su familia. Solo el 10% emigra solo, y las familias pueden tener entre 3 y 5 miembros en promedio. Alrededor del 60% de las 57.9% de las familias tienen entre 3 y 5 miembros. Y realmente esto es súper importante en el sentido de que vemos que hay tanto personas mayores en los grupos familiares que pueden ser afectados seriamente por el COVID, como niños. Lo otro que es importante es que hay una gran falta de información en la comunidad venezolana en el exterior y en cada uno de los países. La mayoría, o el 41.8% de las personas no saben si pueden acceder al sistema de salud o no. Y eso es sumamente relevante cuando tenemos una pandemia, porque ellos no saben si realmente pueden ir al sistema de salud y el sistema de salud los va a recibir y los va a atender.
Y a este número le sumas un 21% que te dice que no tiene acceso por su condición migratoria al sistema de salud del país donde se encuentra. Hay algo importante a recalcar, que es que estos resultados reflejan la punta del iceberg. Aunque los resultados son cuantitativos y son estadísticamente significativos, como se hizo la encuesta, hace que entendamos que esto es como lo mejor de la situación de los venezolanos. ¿Por qué? Porque tienen que haber tenido acceso a Internet o tener un teléfono inteligente para poder responder nuestra encuesta. Y eso hace que la gente que se haya quedado sin acceso a Internet y que no tenga posibilidad de ir a un café, a un sitio, pues justamente por la pandemia, pues les haya sido imposible respondernos y nosotros no teníamos gente en el campo que pudiera ir y hacer la encuesta persona a persona. Por tanto, los datos son fuertes, son impactantes, pero además es como lo mejor de los venezolanos fuera. ¿Okay? Dentro de los encuestados hablan de que el acceso a Internet es del 58.4% y la telefonía en general, no solamente telefonía celular, sino telefonía también de línea de casa, es limitada. Y hablan de que solo el 48.3%, hablamos de que solo el 48% de las personas tienen acceso a telefonía. En su mayoría pudiéramos hablar de que es celular, sin embargo, ahí también se habla de cualquier tipo de telefonía, ¿no? Y justamente esta encuesta se hizo al inicio de la pandemia y en estos momentos los números de contagios deben estar relacionados con cómo se ha movido la pandemia en cada uno de los países. Sin embargo, al nivel, en el momento de la encuesta, pues solamente había un grupo pequeño de personas contagiadas en las familias y hablamos que el 92%, casi 93% de las familias no tenían ningún integrante contagiado. El nivel educativo de los venezolanos en el exterior sigue siendo algo importante y relevante. 70% de los encuestados tienen estudios universitarios, de los cuales pues el 14% son técnicos superiores, el 25% son graduados universitarios y el 20% tienen estudios de posgrado. Por tanto, el nivel educativo de los venezolanos fuera de Venezuela es elevado en comparación con pues, distintos grupos sociales. Sin embargo, cuando dividimos esta información por países, esto varía. Simplemente, si necesitan ver la información por países, nos pueden preguntar. En el informe tiene casi 70 páginas, lo pueden revisar, porque la realidad de quienes pueden llegar a Colombia o quienes pueden llegar a Chile o incluso quienes están en España es distinta. Por tanto, esto varía cuando vamos a la profundidad de cada país. Lo otro que es sumamente relevante para el problema de la pandemia es que en cada familia, en el 48.8% de las familias, solo una persona trabaja. Y cuando estamos hablando de una pandemia donde la mayoría de los venezolanos están o en el área de servicios o en el área de trabajo informal, esto es sumamente importante porque se quedan sin ingresos. Hay otro porcentaje, alrededor del 37% de los grupos familiares donde también trabaja la pareja. Y ahí, pues, influye la edad de los niños, influye si
han migrado con los abuelos o con tíos que puedan ayudar en la crianza de los niños. Lo otro sumamente importante con respecto a las pandemias es que casi la mitad de las familias, el 46%, tienen al menos un miembro que podría enfermar gravemente si se contagia con COVID. ¿Por qué? Porque hay una serie de enfermedades preexistentes que pueden hacer que el COVID en esas personas sea peor. Tenemos presión arterial alta, es el mayor porcentaje, pero también hay enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, diabetes. Son cosas a tomar en cuenta cuando hablamos del grupo familiar, porque si se afecta a una persona del grupo familiar, al final estamos afectando a todo el grupo. Los mismos migrantes reportan que de la mitad de ellos han sido afectados por la pandemia, y lo que vamos a ver es cómo han sido afectados con esta situación. Y aquí vienen así los números que cada vez que los recibíamos y que los analizábamos nos hacían pues preocuparnos y llorar, y es que el 77.1% de los venezolanos no está trabajando. De ellos, el 41% quedaron sin trabajo debido a la pandemia, y otro porcentaje importante, aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario justamente por la pandemia. Entonces tenemos un gran porcentaje de venezolanos sin ingresos. Y eso lo refleja la siguiente pregunta, en donde hablábamos justamente con relación a los ingresos, cómo se habían visto afectados. Y tenemos que un 47% no está recibiendo ningún ingreso, y otro importante porcentaje han visto una disminución en sus ingresos. Solo el 11% mantienen los mismos ingresos que tenían antes de la pandemia. Y cuando hablamos de cómo entonces están distribuyendo lo poco que tienen y cuáles son sus prioridades y justamente cómo están pagando todas sus obligaciones, nos encontramos con que casi el 70% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación. Y esto es clave cuando estamos hablando de familias que tienen niños y que tienen personas de la tercera edad. Tenemos también, y muy en línea con toda la información, el pago de servicios también es difícil o muy difícil, 71%. Los gastos de vivienda, otra área que es sumamente complicada, y ustedes ven que cuando los gastos son más importantes, pues es mucho más difícil, aunque los números son espeluznantes, ¿no? El 74% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de vivienda. Otra cosa que aprendimos es que es sumamente relevante para las familias venezolanas las remesas. Cuando hablamos con ellos desde el punto de vista cualitativo, una de sus grandes prioridades es el enviar dinero a Venezuela para cubrir gastos de familia que han dejado en Venezuela. Por tanto, esta crisis no solamente impacta a los venezolanos que están fuera porque están fuera, sino que impacta también a los venezolanos que están dentro de Venezuela, porque pues es más difícil para su familia fuera enviar remesas. 52.5% de las familias no podrán enviar remesas, y otro 16% tendrán que disminuir o espaciar las remesas a Venezuela.
incluso espaciar lo que envían no en dinero, sino en víveres, en cajas que salen de los distintos países. Y esto ha sido bien impactante porque realmente desde el punto de vista emocional para el venezolano que está afuera, esto es muy, muy relevante. Y lo otro importante es que realmente las familias no tienen ahorros. Entonces, realmente paliar la crisis de la pandemia les es muy difícil. 3/4 de las familias venezolanas no tienen ningún tipo de ahorro y los pocos que tienen ahorro lo usarán para cubrir el gasto corriente, el gasto de comida, de alimentación, el gasto de vivienda. Sigue Daniel con las conclusiones y recomendaciones. Gracias, Hanoi. Bueno, no, definitivamente que el estudio que hicimos, lo hicimos con la intención de que fuese un estudio holístico que realmente tocara en todas las complejidades de la migración venezolana bajo el contexto de la COVID-19. Y ciertamente ya sabíamos que la población venezolana, la población de migrantes venezolanos es una población de alto riesgo, pero en el contexto de la COVID-19 se intensifican y se resaltan muchas de las debilidades y muchas de las complejidades y limitaciones que tiene la población. Y eso es algo que muestran claramente los estudios, y más aún considerando que la encuesta se realizó al principio de la pandemia, cuando apenas estaba comenzando a incrementarse toda esta problemática social que tiene un efecto obviamente económico en la familia. Como ya bien decía Hanoi, algo que identificamos y que probablemente ya sabíamos también, que los venezolanos en general migran en familia, en grupos. En promedio, cada familia, cada grupo familiar tiene de 3 a 5 miembros, pero un punto muy importante de esa observación es que en general solo una persona, solo un miembro de esa familia es la que trabaja. Y eso es parte también del contexto de la migración, porque usualmente cuando una persona está en un nuevo país, pues no tiene los recursos para poder o colocar al niño en el colegio o estar en el daycare, en la guardería. Y entonces todo esto complica mucho la situación del venezolano porque pues lo limita a defenderse de la pandemia, cuando debería estar quizás resguardándose en casa o tomando, siendo parte de las cuarentenas, pues no lo pueden participar, porque no trabajar significa no tener los ingresos para sustentar la alimentación de su familia. Y más allá de eso también, considerando que en gran medida la migración venezolana se traduce en economía informal para ellos. La economía informal fue la más afectada al principio de la pandemia debido a las cuarentenas generalizadas que habían. Entonces, vemos cómo todos estos factores se añaden y se agregan y al final pues generan este caos quizás económico y social para la migración venezolana. Nuestro estudio muestra que el impacto económico de la pandemia ha sido devastador. Más del 70% de los venezolanos en el exterior no tienen trabajo. Eso quiere decir que 7 de cada 10 venezolanos que están en el exterior no están trabajando. Y ya eso puede ser en gran parte, 47% no tiene ingresos, pero en gran parte dado la pandemia, o también puede ser en parte porque por su mismo estatus migratorio en el que no tienen la posibilidad de acceder a la economía formal, y en el caso en el que de la pandemia ha reducido el número de plazas habilitadas para trabajar, pues obviamente limita y se ven afectados los migrantes en gran medida. Y un cuarto punto en este grupo de conclusiones es que los migrantes venezolanos tienen poco acceso a la telefonía y al internet. Y esto yo creo que lo que resalta nuevamente es el hecho de que ciertamente la encuesta, a pesar de ser tan trágica y los resultados ser tan devastadores, es la punta del iceberg, porque los venezolanos que estamos captando acá son los venezolanos que sí tienen acceso a este tipo de medios de comunicación, que sí tienen un poquito de recursos que le permite estar conectados entre todos, pero vemos que hay una gran, vasta cantidad de venezolanos que ni siquiera tienen esos recursos y entonces suponemos que su estado puede ser incluso peor. ¿Me puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor?
Otro punto de la migración venezolana, que obviamente ya sabíamos, pero que resalta el estudio, es que es una migración altamente calificada. Pero sin embargo, a pesar de que siempre decimos que es altamente calificada, es importante entender que no es una población homogénea. Vemos que en diferentes países el nivel académico y educativo varía, y en particular podemos notar que en Colombia y en Perú el nivel educativo era relativamente inferior de los venezolanos con respecto a otros países que habían migrado, probablemente por su cercanía geográfica a Venezuela. Pero lamentablemente, por las mismas regulaciones propias de cada país y las limitaciones que tienen en cuanto a poder participar de la migración, digamos, formal, y limita su capacidad de ejercer bajo su propio título académico que tienen. Para nadie es un secreto que, bueno, los migrantes y refugiados venezolanos necesitan una mayor estabilidad en los países de acogida, en particular porque los países que sí tienen instrumentos para normalizar su regulación usualmente son en periodos limitados de un año que tienen que renovarlo. Y ahora en este caso de la pandemia, cuando ya se ha extendido por más de 8 meses, muchos de esos permisos están caducando y no tienen la posibilidad de renovarlos. Además que cuestan dinero. Volvemos que la gran mayoría de los venezolanos migran sin ningún tipo de ahorro, con un poquito solamente para sobrevivir. Entonces, al momento de tener que estar haciendo estas inversiones que tienen que hacer para renovar sus permisos temporales, pues se les limita aún más su capacidad de responder y de adaptarse a las limitaciones económicas que tienen del momento. Y 4 de cada 10 venezolanos en el exterior desconocen cómo acceder al sistema de salud de su país, del país en el que se encuentran. Así que este también es un llamado tanto para los gobiernos en hacer una mejor campaña de educación, pero incluso también para las organizaciones sociales y civiles, para conectar con los venezolanos y mostrarles cuáles son sus oportunidades. En el caso de la pandemia, es muy importante que todos no nada más nos protegemos de la infección, pero que también podamos acceder a los recursos de salud necesarios para poder sobrellevar la infección. Ahora me puedes pasar a las recomendaciones. Entonces, englobando muchas de estas conclusiones, parte de las recomendaciones que hacemos es que uno, bueno, es imperante que se incremente la presencia y ayuda de organismos internacionales en los países de acogida. Y en este punto es importante también que los organismos de ayuda conozcan la realidad del venezolano en cada país. Algo que logramos notar en muchos de nuestros grupos de enfoque es que donde se sitúan en gran medida estos grupos de ayuda internacional a veces no se compaginan con dónde se encuentran los venezolanos. Por ejemplo, en Perú, un país tan centralizado como el Perú, muchas de estas organizaciones están en el área fronteriza, pero la realidad es que la mayoría de los venezolanos están en Lima, en el interior. Y pues eso impide entonces que tengan acceso a esos recursos tan importantes. Jaime, perdimos las diapositivas. Otro punto es, obviamente, ya lo mencionábamos, el problema de la documentación y de la identidad. El mismo contexto de la pandemia y la falta de movilidad que implica las cuarentenas generalizadas impiden al venezolano poder acceder a los recursos legales que le permitan tener acceso a los trabajos formales. Entonces es importante también considerar esos aspectos cuando estudiamos el impacto de la COVID-19 en los venezolanos. 3 de cada 4 familias ven difícil o muy difícil cubrir los gastos de vivienda. La vivienda es esencial para una familia poder sobrevivir. Y lamentablemente, dado el impacto económico que ha tenido más del 70% de los venezolanos sin trabajo y sin ahorro, pues impide su capacidad de poder cubrir sus gastos de arrendamiento o de vivienda. Entonces también
vuelve otro punto importante en considerar que cuando vemos un impacto económico de la pandemia en cuanto a los ahorros y la fuente de ingresos de los venezolanos, eso se traduce también en un impacto social porque tienen que entonces, no tienen las capacidades de tener acceso a una vivienda digna de tener acceso a la educación, si tienen que pagarlo, incluso a la alimentación. Y bueno, como Hanoi había mencionado al principio, nosotros trabajamos con varias ONGs en la distribución de la encuesta y son las ONG lo que nosotros consideramos que van a ser un factor clave en poder conseguir mejoras para la situación de los venezolanos, pero es importante que todos nos unamos y que todos trabajemos como una sola coalición, como una sola mano de trabajo donde podamos compartir accionarios positivos para los migrantes venezolanos. Y la siguiente lámina. En cuanto a los estudios académicos, lamentablemente la gran mayoría de los venezolanos no han podido hacer homologación de sus títulos universitarios, en gran parte porque es sumamente costoso y es sumamente complejo y muchísimos de los venezolanos incluso no saben cómo navegar ese proceso. Entonces, es para el beneficio de los países de acogida buscar formas en el que este sistema de homologación, estos mecanismos, puedan realizarse de una forma más efectiva y más eficiente para que puedan esta población tan calificada pueda acceder a sus economías y contribuir de una forma más efectiva. 7 de cada 10 familias le es difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación y bueno, vuelve al punto anterior de que cuando se trata de un impacto económico tan grande para las familias, eso se transforma en limitaciones tanto en vivienda como en alimentación, en salud, en educación y en todos los factores que engloban a una sociedad. Y finalmente, entendemos que cada país es diferente, cada contexto cultural e incluso geográfico es diferente y que países a veces no tienen la capacidad de manejar una migración tan grande. Este es el segundo evento migratorio más grande del mundo. Entonces es importante que los organismos multilaterales e internacionales puedan trabajar de la mano con los países y apoyarlos a, a conseguir soluciones para los venezolanos. Entonces, ya para culminar, en la última diapositiva, Hanoi, solamente queremos agradecerles una vez más a todas las organizaciones que trabajaron en conjunto y utilizar este momento para mostrarles que la realidad de los venezolanos es sumamente difícil y es sumamente fuerte. Y en el contexto de la COVID-19, las disparidades e inequidades se han vuelto resaltadas aún más. Y entonces es importante que los venezolanos trabajemos en conjunto y utilicemos nuestros mecanismos de comunicación y de difusión para promover medidas y soluciones y ayuda e informar a la población en cuanto a cómo protegerse en el contexto de la pandemia, pero cómo también acceder a beneficios a la salud y a diferentes aspectos que los puedan ayudar en su estado migratorio. Con eso ese es el final de la presentación y estamos felices de responder sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Hanoi, por esta excelente explicación de este informe tan importante. Para nadie es un secreto que la vida del venezolano dentro de Venezuela es muy difícil, pero también fuera de Venezuela. Y yo creo que esto es lo que refleja este estudio que hicimos. Les adelantamos que el Mundo Sin Mordaza nos sorprendió ver estas cifras y lo difícil que se ha vuelto la vida también para el venezolano fuera de Venezuela. Ahorita queremos aprovechar la presencia de todos los medios y pueden levantar la mano atrás del chat de nuestra plataforma para hacer cualquier pregunta al respecto tanto a Hanoi como a Dani. También pueden hacer las preguntas por el chat.
No sé si tienen alguna pregunta. No sé si Hanoi o Daniel haya algo que quieran aclarar, que sienten que faltó por informar. Ah, creo que es importante también, Rodrigo, aclarar que la encuesta fue anónima. Es algo importante para poder conseguir la información porque lo que descubrimos también dentro de los focus group es que el venezolano que sale con mucho miedo, ¿no? Tiene miedo de que tanto la dictadura se entere que está afuera, como también tiene miedo a que por sus circunstancias migratorias lo saquen del país donde está. Entonces, conseguir información de ellos es complicada. Muchas veces incluso no aceptan la ayuda si tienen que dar su información personal. Y eso también los pone en mucho riesgo, ¿ok? Y no solamente lo vimos dentro de los focus groups, sino que las mismas asociaciones de venezolanos en el exterior nos los contaban y nos decían, bueno, muchos de nosotros ponemos nuestros nombres para que esta gente pueda recibir una bolsa de comida, porque ellos están aterrorizados de que los saquen de los países, de que el gobierno se entere, de que están en Chile o en Colombia. Entonces es algo difícil y por tanto el anonimato era importante para conseguir la información. Gracias, Hanoi. Abigail Carrasquel nos informa, nos da las gracias por el informe y dice que va dirigida a saber si el estudio se obtuvo información relacionada a si las familias fuera del país están a la espera de que la pandemia termine para que algún familiar en Venezuela salga y se una a ellos en el país de acogida. De los estudios cualitativos, no de la parte cuantitativa, vimos muchas realidades distintas. Y dependiendo de cada país, en cada país hay realidades bien diferentes, ¿no? Vimos que en muchos sitios gente quedó atrapada entre países. Por ejemplo, iban hacia Chile y quedaron en Perú o quedaron en Colombia dentro de la pandemia y eso ha sido una circunstancia difícil de manejar. Otros trataron de regresar y después se dieron cuenta que no tenía sentido y ya no pudieron ingresar al país donde estaban, porque se les venció el permiso, porque las fronteras están cerradas, y eso hace que tengamos un grupo de personas atrapadas entre Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela. Son situaciones difíciles, pero que desde el punto de vista cuantitativo no lo evaluamos. Pero desde el punto de vista cualitativo lo vimos en los focus groups, sobre todo en el de Chile, en el de Perú, hablando con las organizaciones de Colombia. Y en ese sentido también creo que algo que a mí me impactó de los mismos focus groups es que lo que mucha gente decía es más bien que temían lo contrario, de que muchos de los venezolanos que están en estos países donde por misma razón de la pandemia ahora no tienen trabajo, están quizás en condiciones también incluso xenofóbicas, por lo menos en el caso de Perú, están buscando la manera de regresar y muchos estiman que va a haber un regreso abrumador de venezolanos hacia el país porque simplemente ya no tienen la capacidad de sobrevivir en sus países de acogida ahora y que además eran ellos también los que en gran parte y en gran medida soportaban a los venezolanos, a las familiares que habían quedado en el país. Entonces, sí, Hanoi lo explica muy bien que en la parte cuantitativa, esta parte no la estudiamos, pero en la parte cualitativa vimos muchas realidades diferentes dependiendo de los países, pero un gran también preocupación por venezolanos que están buscando la manera de regresar al país porque simplemente ya no encuentran cómo sobrevivir en su país de acogida. Gracias, Daniel. Gracias, Hanoi. Seguimos esperando algunas preguntas. También, como saben, estamos en el live en Facebook y nos preguntan por el Facebook cuál consideran que fue el mayor aprendizaje de este estudio.
A ver, yo creo que el mayor aprendizaje es que la situación de los venezolanos es sumamente compleja. Y cuando la gente cree que el venezolano en el exterior está bien, no es cierto tampoco. Y dentro del punto de vista de la pandemia, ha sido muy difícil. Y aunque no podemos comparar peras con manzanas, en el sentido de que yo no puedo extrapolar mis datos a la data de cada uno de los países, sí vimos que comparativamente la situación en general de los grupos de venezolanos se deteriora más allá del deterioro del país. ¿Ok? Y realmente no tengo la data totalmente cuantitativa para decir es así, sí o sí, pero desde el punto de vista cualitativo y dentro del punto de vista de los números que tenemos, eso es lo que indica. O sea, si en el porcentaje de desempleados en un país es tal número, porque cada país es diferente, el número de venezolanos sin trabajo es aún mayor. O el número de venezolanos sin recursos es aún mayor. Y es obvio porque además no existe ese network, esa red de asistencia que tienes en tu país, en tu propio país, porque no tienes familia cercana, porque no tienes amigos cercanos, y eso lo hace aún más difícil. Y definitivamente el impacto económico que tuvo la pandemia en la migración es increíble. Hablábamos de los resultados generales de más del 70% de los venezolanos sin trabajo, pero si vamos a países particulares, en Colombia, por ejemplo, la cifra aumenta incluso más del 85%, si mal no recuerdo, habían quedado sin trabajo. Entonces, es sumamente grave la situación. Y como ya bien decíamos, pero el problema no es nada más que ahora no tienen trabajo, pero es que para comenzar tampoco tenían ahorros. Entonces, ¿cómo sobreviven si no tienen una fuente de ingreso? ¿Y cómo sobrevive la familia cuando subsistían de solamente una fuente de ingreso del padre o la madre que estaba trabajando? Entonces, la situación es sumamente compleja y difícil. Y lo otro también es la parte que se ve afectada en Venezuela, porque las remesas, y muchos de ellos nos lo decían, o sea, mi familia vive de lo que envíe en Venezuela. Y para ellos, esa parte psicológica de afectación de que no puedo enviar lo que debería enviar, también es muy difícil. Porque aunque el venezolano emigra en familia, muchas veces deja a su mamá, deja a alguno de los hijos porque estaban estudiando en la universidad, porque tenían ciertos factores que hacen que la familia se divida. Y al dividir la familia, no solamente tienen que sobrevivir donde se encuentran, sino también mandar dinero para que la otra parte de la familia sobreviva en Venezuela. Muchas gracias, Anoy y Niel, por esas respuestas. Seguimos respondiendo respuestas tanto a los que nos escriben por nuestra plataforma de Facebook como a los medios que están en esta rueda de prensa. Dani Carrasco nos hace la siguiente pregunta. ¿Creen que la afectación que tuvo el COVID en la población migrante venezolana frenaría las cifras de migrantes? Bueno, realmente la data no la tenemos como para decir cuantitativamente lo afectará o no lo afectará. Las fronteras, muchas aún siguen cerradas, por tanto, no podemos realmente saberlo. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, mucha gente nos dijo que no, que realmente ellos habían visto que debían quedarse en el país donde estaban porque era la única manera que tenían para tanto sobrevivir ellos en el país donde estaban, que sus condiciones eran aún mejores. Y esto además depende del país, ¿ok? Es sumamente importante esto. Porque la gente que está en Estados Unidos o que está en Europa, su situación es mucho mejor que la gente que está en Colombia y Perú. E incluso los venezolanos en Chile están mejores que los venezolanos que están en Perú y en Colombia, ¿no? Y esto
también es importante que veamos que cada situación es distinta, o sea, no seguimos viendo realidades, pero tenemos que enfocarla en el contexto país. Cuando hablamos de la situación de Colombia, la situación en Colombia es difícil para los colombianos y es difícil para los venezolanos, ¿no? Que los venezolanos por ciertas circunstancias sean más afectados, aunque el gobierno colombiano ha tratado de hacer lo mejor posible por los venezolanos, todavía pues hay mucho, y es por eso que nosotros decimos que las instituciones como ACNUR o la OIM es ahí donde se necesita el apoyo, porque Colombia no puede solo, o Perú no puede sola, o realmente necesitamos los organismos internacionales para que nos ayuden a paliar la crisis, porque lo otro que aprendimos en este proceso es que el dinero que estas organizaciones ponen para el venezolano es inferior al que se pone para otras migraciones. Y esas son realidades que nosotros esperamos que con la data en mano podamos decir, de verdad necesitamos esta ayuda, porque realmente no se puede. Muchísimas gracias, Ano, y aprovecho y conecto esas últimas palabras con una pregunta que nos hacen también en el chat. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar para mitigar esta situación? Han podido, sabemos que Daniel, para que los que están conectando en este momento a nuestro rueda de prensa online, tenemos a Daniel Bastardo y Hanoi Reyes, activistas internacionales del Mundo Sin Mordaza, y estamos presentando el impacto que ha tenido el COVID en la diáspora venezolana. Esa es la pregunta, una de las preguntas que nos hacen sería, ¿cuáles son las acciones que se deberían tomar para mitigar esta situación? Y hay otra pregunta que también nos hacen, que pareciera ser la otra cara de la pregunta anterior, que es si piensan que esta situación de adversidad, pero pasada la pandemia, se va a reanudar el éxodo migratorio venezolano. ¿Tenemos algún tipo de información al respecto? Yo creo que la primera acción es reconocer el problema de la migración venezolana y es reconocer que la realidad es incluso peor de lo que quizás habíamos imaginado. Y en ese sentido es importante entonces también reconocer que la gran mayoría de los venezolanos migrantes, dadas las circunstancias de leyes y de políticas de cada uno de los países en cuanto a cómo encaminarse para una migración legal, quedan fuera también de los beneficios que el gobierno está haciendo y está promoviendo en el contexto de la COVID-19. Entonces, una población vulnerable se siente aún más vulnerada cuando el contexto de salud en el que se encuentra y el contexto cultural no los permite sobrevivir. Entonces, yo creo que la primera acción es reconocer que esta data ayuda a entender la complejidad de la situación y también a promover que los países y los organismos multilaterales entiendan que es importante reconocer al venezolano como un migrante, un migrante refugiado, y que pueda entonces acceder a su sistema de salud, a su sistema de educación y a sus beneficios que puedan dar en esta situación en la que se encuentran. Dentro de los comentarios que recibíamos, la encuesta tenía una parte que decía cualquier información adicional que nos quiera dar, pues escríbala. Y muchas de las cosas hablaban de justamente el estatus migratorio y cómo se estaban venciendo sus documentos y cómo quedaban fuera del sistema simplemente porque los documentos estaban venciendo dentro de este plazo de la pandemia. Entonces, lo otro que es sumamente importante es ver con cada uno de los países y cómo hacer para que el estatus legal no se pierda, ¿no? O cada uno de los países ha desarrollado un estatus distinto y el problema con estos estatus distintos es que se vencen anualmente, duran un año. Sí, tanto el estatus en Colombia como el estatus en Chile, duran un año. Y eso hace
que la gente pierda su derecho a la salud o pierda algunos derechos legales simplemente porque sus documentos se vencen. Y aunado a eso, el acceso a esos documentos también depende en su derecho a la identidad que tienen de su país de origen, que es Venezuela. Entonces, cuando el venezolano sale sin su documentación legal, no porque no quiera, sino simplemente porque no tiene acceso a ella, entonces no tiene acceso tampoco a estos caminos legales limitados y eso complica aún más la situación. Entonces, es importante reconocer la complejidad en la que el venezolano emigra y en la que se encuentra hoy en día dada la pandemia. Gracias, Daniel. Y dentro de esa complejidad que tanto tú como Hanoi nos habla, nos hacen otra pregunta que sería, ¿ustedes pudieron identificar información sobre el estado de salud mental de los venezolanos en el exterior? Daniel. No, pero yo diría que en los grupos de enfoque logramos notar el miedo, la preocupación y a veces hasta yo creo que la rabia, ¿no? De no poder ayudar más los grupos de venezolanos en los que están. Definitivamente que la pandemia ha tenido un impacto en la salud mental del mundo gigantesca, pero el venezolano se va de Venezuela, pero deja el corazón en Venezuela, deja la familia en Venezuela. Nosotros somos personas muy familiares, en donde nuestro grupo familiar va más allá de nuestros padres y nuestros hijos. Entonces, sí, la preocupación se mantiene porque no es nada más el miedo a contagiarse y a perder la vida por la pandemia, pero también es el miedo de los familiares que quedaban en Venezuela que no tienen acceso a la gasolina, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a la alimentación y que en gran medida dependen de los ingresos de estas personas que están en el exterior, que hoy en día no los tienen. Entonces, aunque este no fue un enfoque de la encuesta, era más que palpable en los grupos de enfoque en los que estábamos. Gracias, Daniel. Y ya, bueno, esta es la última pregunta que nos ha llegado el día de hoy. También nos han escrito muchas personas por el chat de nuestro foro online en las redes sociales. Y es, la leo aquí, ¿de qué modo creen que esta información pueda servir a organismos de acción multilateral? Justamente este es un llamado a los organismos multilaterales, porque cuando vemos por lo menos el informe que la OEA sacó hace unos meses atrás, vemos que es un informe que tiene muy buenas observaciones y recomendaciones. Sin embargo, es un informe sin datos. Y estos son esos datos. Estos son los datos para decirles, hey, esto es un grito de ayuda. Ayúdennos porque esta es la situación de los venezolanos. Y justamente cuando nosotros pensábamos en cuál debería ser el enfoque, es ese. Estos datos tienen que hacer entender a la ONU, a la OIM, a ACNUR, que la situación es difícil y que como ellos la están manejando no es de la manera adecuada y no es suficiente. Necesitamos un mayor apoyo. Y es una de las cosas que pretendemos, ¿no? Y yo, Rodrigo, yo no sé si tú puedas añadir a eso cuáles son las siguientes instancias donde queremos presentar el informe. Sí, gracias, Hanoi y Daniel. Bueno, la verdad es que primera instancia era obviamente a través de nuestras redes sociales, a todos nuestros activistas en el exterior para ayudarnos a difundirlo. Como decías tú muy bien, Hanoi, el poder de la cifra, ¿no? Y saber realmente cuál es la situación de los venezolanos en el exterior, que además es peor de la que nosotros conseguimos. Eso creo que es súper importante recalcar, porque realmente a los venezolanos que tienen acceso a las redes sociales siempre están en una situación mejor que el promedio. Así que para nosotros ha sido muy revelador, ha sido un informe triste también porque no esperábamos encontrarnos con esta cifra. Pero bueno, creo que también desde esa tristeza y ese dolor también hay una inspiración a seguir luchando y a seguir ayudando. Una de esas acciones que estamos elaborando como organizaciones, buscar identificar también cuál es la situación, el estatus legal y qué mejoras pueden hacerse a nivel jurídico en cada uno de esos países donde
sobre todo donde hay la mayor cantidad de venezolanos, justamente para identificar esas oportunidades que puedan ofrecer estos países para mejorar la situación de los venezolanos. Creemos que también hay que informar sobre que, bueno, en esos países que los venezolanos no se han ido porque quisieron, sino porque se vieron forzados a irse del país para buscar mayor solidaridad y reducir la xenofobia con los venezolanos. Entonces, no solo están los venezolanos viviendo penurias, sino además algunos pueden ser víctimas de rechazo, ¿no? Y bueno, que mientras vivamos en dictadura, la tendencia va a ser a que sigan saliendo venezolanos fuera de Venezuela, porque la gente no siente que pueda progresar en un país donde no hay libertades, donde la emergencia humanitaria no va a mejorar mientras esté la dictadura, por desgracia, para nuestro dolor. Y bueno, la verdad es que el panorama tampoco en el exterior es nada favorable, según las cifras del informe, y por eso tenemos que hacer advocacy y vamos a seguir haciendo mucho activismo para que aumente la cooperación internacional con los venezolanos, ¿no? Como decían ustedes, las instancias internacionales tienen que presionar a los países, o hacer realmente ellos también, informar correctamente a los gobiernos de la región para que dispongan de más recursos para los venezolanos. Hemos visto estudios como comparan cuánto dinero se ha donado para los refugiados, por ejemplo, de países como Siria, en comparación con los venezolanos, y es más de 3 veces superior. Es decir, creo que nosotros también dentro de la cooperación internacional estamos en una posición de desventaja. Y creo que los únicos que vamos a hacer que eso cambie somos nosotros los mismos venezolanos, informando sobre esta dura realidad y haciendo activismo para que esta situación mejore. Así que creemos que la responsabilidad y la oportunidad para que estas cifras mejoren también reposa sobre nosotros mismos, sobre aquellos que tal vez estén en la capacidad, ¿verdad? Que no estén pasando por tantos trabajos y tantas penurias, pero que tengan la capacidad de alzar la voz, ya sea a través de las redes sociales, como, bueno, en un futuro cuando cesen los controles por el COVID, también obviamente volvamos al activismo de calle, ¿no? Al que la plataforma Un Mundo Sin Mordaza viene impulsando desde hace más de 11 años. Así que bueno, con esta información... Otra cosa, Rodrigo, perdona. No, cuenta, no creas que no te vamos a dejar las palabras de cierre tanto a ti, Ana. No. Pero lo otro que es importante para todas las personas, para la prensa y para la gente que se contacta, esta información está por país, ¿ok? De manera de que si hay venezolanos o personas en otros países que quieran entender cuál es la realidad particular del país, está dividida por país. La presentación de hoy ha sido general, pero hay información sobre todo de los países más importantes donde se ubican los venezolanos por país y lo pueden encontrar en el informe. Y si quieren contactarnos justamente para obtener la información particular de cada uno de ellos, pues lo podemos conversar. O sea, no hay ningún problema, pero es importante que vean que entendemos que la situación no es igual en cada uno de los países y las realidades de cada país en particular son distintas. Las leyes son distintas, la idiosincrasia es distinta y el análisis está hecho por país. Daniel, ¿quieres decir algo más para cerrar esta rueda de prensa? No, totalmente. Creo que Hanoi toca un punto clave de que la presentación la hemos hecho de forma generalizada, pero el estudio fue hecho de forma segmentada por país. No para comparar los países, sino para entender la realidad de cada uno de los países, tanto por sus características únicas, culturales, políticas y económicas, pero también por las características de la migración, porque como ya hablábamos, la migración venezolana no es monolítica, no es homogénea, es diferente y el nivel educativo tiende a ser diferente dependiendo de la cercanía geográfica del país y de la misma situación económica del país. Entonces, es importante decir, y la invitación a los medios de comunicación que visiten la página web de Un Mundo Sin Mordaza para que tengan acceso al informe y puedan ver de forma detallada la información por país para que conozcan en más detalle cuál es la situación de los venezolanos dependiendo del país en el que se encuentre y cómo, y volviendo a
¿qué hacemos con el informe? El informe es la base y debe ser la razón para la que países entiendan que la situación de los venezolanos es sumamente compleja y varía dependiendo del país del que estamos hablando y en el que se encuentran. La pregunta es cómo trabajamos todos juntos para mejorar esa situación. Y para hacerlo, pues tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que ser conscientes de que es un reto que tenemos que sobrellevar, que cumplir, pero que podemos hacerlo si trabajamos juntos con un mismo objetivo. Gracias, Daniel, y aprovecho para cerrar ya con una de las preguntas que siempre nos hacen, que es qué pueden hacer para ayudar a los que nos están viendo. Bueno, compartir esta información. Nosotros vamos a estar colocando todas las cifras en las próximas semanas en nuestras redes sociales. También vamos a publicar en la página web de www.sinmordaza.org los resultados del informe. Y contáctenos, nos pueden contactar también a unmundo@sinmordaza.org o a través de nuestras redes sociales si quieren sumarse a esta fuerza internacional de activistas para buscar mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos que viven al exterior. Y quiero aprovechar y dar las gracias a Noel Reyes, a Daniel Bastardo y a Joana Linares, quienes condujeron este informe COVID de cómo el COVID ha afectado a los venezolanos en el exterior. Creemos que es un análisis que es oportuno para el momento que estamos viviendo para pensar en cómo podemos mejorar la situación de los venezolanos en el exterior, ya que conocemos las cifras de lo difícil que es para ellos poder, no solo para los que están en Venezuela, que no es secreto para nadie, sino también para los venezolanos que se han visto obligados a salir de Venezuela y que están pasándola muy mal en el exterior porque no tienen el apoyo necesario que necesitan. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos en verdad por esta excelente presentación, a todos los medios de comunicación por participar en esta rueda de prensa y a todas las personas que siempre se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestros activistas 2.0, que tienen muchísimo valor también para la organización, porque gracias a ellos le llegamos a miles, cientos, incluso a veces millones de personas con nuestras publicaciones. Así que sin más que decir, me despido de parte de todo el equipo Mundo Sin Mordaza, de activismo, y bueno, todos nuestros activistas internacionales. Dejo que Daniel y Hanoi den las últimas palabras y gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta rueda de prensa y pues seguimos a la orden para cualquier información, cualquier pregunta que tengan. Estamos abiertos el estudio tiene muchísima data, eso es sumamente importante y esto es como simplemente parte de esa data, pero hay mucho que cortar y creo que es importante que la promovamos para poder conseguir ese apoyo internacional. No, agradecido también con todos los medios de comunicación por participar. Gracias por su labor, porque son realmente los medios de comunicación los que comparten la realidad de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Y también, una vez más, el agradecimiento a todas las organizaciones civiles de venezolanos que participaron en el estudio. Una vez más, a veces son ellas las que al final del día ayudan más al venezolano, porque uno, conocen su realidad y dos, tienen la creatividad y la pasión por hacer algo, por mejorar la situación de sus compatriotas. Así que gracias a todos por participar y bueno, estamos en contacto. Chao, hasta luego. Feliz día para todos.